Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli, también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Cuenta la leyenda, cuenta la historia que a finales de 1971, en el mes de diciembre, se formó en Alexandria, en Virginia, en los Estados Unidos, una banda de heavy metal que junto con su majestad Black Sabbath se convirtieron en los precursores de un nuevo género que empezó a pegar con fuerza en esa década, el heavy metal y también el doom metal. Les hablo de Pentagram, la agrupación donde estaban Bobby Liebling, también Victor Griffin, Pete Campbell, Sean Selly, Joe Hasselbander, entre otros. Y esta rola se titula Forever My Queen, por siempre mi reina. Y es que esta canción de Pentagram hace parte del soundtrack de la banda sonora de una de las películas más esperadas en la cartelera de los diferentes países. Y todo porque después de su estreno se empezó a hablar de ella en unos términos que me parecen un poco exagerados. Insisto, aclaro, Late Night with the Devil o De Noche con el Diablo, como se titula este largometraje del cual hablaremos ampliamente hoy, es una grandiosa, una muy bien lograda película de terror. Pero de ahí a que algunos apresurados la llamen la mejor película de terror de la historia, pues falta como mucho camino para llegar a tamaña distinción. Es una muy buena película, pero es que de verdad las redes sociales y las modas y todo tipo de conducta mediática pues hacen que películas que en realidad son buenas, ya todo el mundo hable de ellas pues con palabras mayores, como si no existiera una serie de largometrajes que están muy por encima de este film y que podrían fácilmente ser tildados de las mejores producciones de terror de la historia, incluyendo por ejemplo Al Exorcista de William Friedkin, La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero. Pero bueno, todo pasa en tiempos donde todo es moda y modas pasajeras y ya pues se desecha lo que era antiguo a lo que esté de moda y entonces llegan estas exageraciones, pero no deja de ser una película que hay que ver. Es muy bien lograda, muy interesante, y se trata de Late Night with the Devil. De esta producción hablaremos ampliamente y también este largometraje nos inspira nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y tiene que ver con ese tipo de largometrajes, de producciones donde se hablan de programas de televisión, donde se muestra prácticamente qué pasa tras bambalinas, en los instantes en que se está en vivo, pero también lo que pasa ahí cuando se van a comerciales y cuando hay esos cortes y cuando son programas también con público en vivo. Todo esto y más aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo, en este fin de semana, mientras escuchamos a Pentagram con la canción Forever My Queen. En De Película, el estreno. Regresamos en 5, 4. Ahora, el señor Medianoche, Jack
Delroy. Buenas noches, noctámbulos, y gracias por permitirme una vez más estar en sus hogares. Y con estos sonidos de su tráiler en el español latino, hablamos de uno de los grandes estrenos en el cine de terror en este 2024, aunque es una película del año anterior, de 2023. Tiene 1 hora 33 minutos de duración y además del terror y del horror, también habla de eventos paranormales, de la televisión y de un género cinematográfico muy querido precisamente por los amantes del terror, el famoso metraje encontrado. Se trata de la película titulada originalmente Late Night with the Devil y que se presenta en la cartelera como De Noche con el Diablo. Metiendo con cosas que no comprendes. Como saben, aquí en Noctámbulos creemos que es muy importante mantener una mente abierta. Por favor, esta cinta es codirigida por los hermanos Cairns, Cameron y Colin, que en el pasado habían realizado trabajos para la televisión, también cortometrajes como Celestial Avenue en el año 2009 y cintas de terror como 100 Bloody Acres y Scare Campaign. Lily, ¿puedes escucharme? Y aquí el gran protagonista de esta historia es un actor ya cuyo rostro es muy reconocido en la industria, además ha tenido una carrera ascendente. Él nació el 21 de julio de 1975 en Philly, en Pensilvania, en los Estados Unidos. Fue el famoso Polka Dot Man en el Escuadrón Suicida de Suicide Squad. También fue William Borden en el largometraje de Christopher Nolan, Oppenheimer, en 2023. Lo vimos en Duna. Y es también el hombre que apareció en Miracle Workers, la serie de televisión. Se trata del actor David Dastmalchian. Trato de conducir un programa de entrevistas a nivel nacional. Y yo trato de ayudarte a que siga al aire. Todos sabemos lo importante que... Y complementan el elenco de Noche con el Diablo, una muy talentosa actriz. Ella es Laura Gordon, que había estado en la 5ª entrega de Saw o Juego Macabro en el año 2008 y también en el film Undertow de 2018. Y otro de los participantes en este elenco, en este reparto, es un australiano nacido en 1963, Ian Bliss. Este actor estuvo en Superman Returns, la película del año 2006, y también en Matrix Revoluciones y Recargado, interpretando a Bane. Damas y caballeros, sigan en sintonía para ver... Y aquí hay una niña que definitivamente se roba el show, un show de televisión como estos búhos nocturnos, Night Owls, que conduce el famoso Jack Delroy. Pues ella interpreta aquí ese papel que escuchábamos ahí de fondo en el español latino. Sí, Lily, ¿puedes escucharme? Pues esa Lily de la que hablan la interpreta la actriz Ingrid Torelli, que en el pasado había estado en la serie de televisión Bloom a lo largo de 6 episodios. Ya no se trata de niveles de audiencia. Nadie saldrá de aquí. ¿Cómo permitiste que pasara ya? ¿Cómo lo permitiste? Advertencia a cualquiera con niños... Bueno, y hay una serie de películas que hacen parte de un género cinematográfico conocido como el found footage en inglés, o el metraje encontrado, que es una técnica narrativa especialmente presente en las películas de terror y en los famosos mockumentaries o rockumentaries o falsos documentales o pseudo documentales, donde la historia parte a través y a raíz y tiene como punto de inicio en el momento en el cual ciertos personajes de la historia encuentran una serie de archivos de producciones audiovisuales que por lo general están en viejas cintas de 16 milímetros, de 8 milímetros o en cintas de VHS, y a partir de ahí se construye la historia. Pues este género cinematográfico empezó a tener ciertas características donde en muchas películas que se usa esta técnica la presentación de su título queda obviada y va directamente a una advertencia indicando que la película fue encontrada. Y también uno de sus comunes denominadores es que se muestra una cámara inestable, es decir, que esas grabaciones se hacen como cámara en mano para darle sensación de agobio, de angustia, y de ahí en adelante pues el público empieza a reafirmar, a reafianzar esa idea de que se trata de metraje encontrado que hace parte de la vida real, y también carecen de bandas sonoras y lo único que se utiliza es la música que aparece precisamente grabada directamente en esas cintas de video, y esto le da más fuerza porque no se utiliza una
banda sonora hecha para la propia película, porque se está hablando de un falso documental o de metraje encontrado que hace parte de un mundo irreal. Y para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo son este tipo de películas, pues hay varios títulos que son ya recurrentes dentro del found footage o del metraje encontrado. Una de ellas, una cinta clásica que le causó varios problemas a sus protagonistas por allá en los años 80, cuando se hizo la producción Holocausto Caníbal, que partía de esa base de que se habían encontrado unas cintas donde unos exploradores se habían internado en selvas de Sudamérica, especialmente en el Amazonas, y que allá habían sido abordados y engullidos por una tribu de caníbales, y por eso la película recibía el título de Holocausto Caníbal, con ese famoso póster que era muy famoso en las videotiendas de la época, en los años 80, donde aparecía una mujer empalada en unas condiciones que podían perturbar a cualquier audiencia. Pues la gente se creyó el cuento literalmente, y después, cuando se enteraron que era simplemente un falso documental, a los actores se les amenazó de muerte y les tocó mantenerse clandestinos. En años más recientes, por allá en 1999, apareció, después de un extraordinario trabajo de preproducción y de expectativa, con una página web que realmente era perturbadora, el famoso proyecto de la Bruja de Blair, donde también se hablaba de metraje encontrado, y allí fue tanta la fuerza que la gente se comió el cuento, pensó que era real, y que incluso esos bosques en los Estados Unidos donde supuestamente aparecía la bruja se convirtieron en un lugar turístico, y los habitantes pues le seguían el juego y decían que sí, que habían visto a la bruja. Y lo mismo, los protagonistas también les tocó ausentarse, mantenerse en la clandestinidad para darle más fuerza a esta historia. Y ahí en adelante pues se han conocido otros largometrajes. En 2007 de Poughkeepsie Tapes, que hablaba de el cine snuff y de cómo se habían encontrado grabaciones de seres humanos que habían sido torturados, muy al estilo de Hostel. Y así REC también hace parte de este found footage, la película española del año 2007. Y llegamos a este 2024 en su estreno con esta película que utiliza esta misma técnica del metraje encontrado. Lo que están a punto de ver, ¿Estás bien, Jack? es profundamente perturbador e impactante. Sal ahí, señor Medianoche. Bueno, ya pasando a la historia que nos presenta esta película, Late Night with the Devil, o De Noche con el Diablo, aquí aparece el personaje central, la época, el espacio histórico, el marco de los hechos, es la década de los 70, más exactamente 1977, y aparece nuestro personaje central, Jack Delroy, interpretado por el actor David Dastmalchian, que presenta un programa nocturno de entrevistas conocido como Night Owls, los búhos nocturnos, que resulta siendo el espacio preferido y que es la gran competencia de el Late Show más visto por los estadounidenses, que es el show de Johnny Carson. Los dos tienen más o menos el mismo formato, una orquesta en vivo que toca ciertas tonadas y que por lo general pues acompaña también con efectos y con notas la entrada de los invitados o todo tipo de situaciones. Pero este show, este Night Owls, también, además de esto, pues está más cercano a la presentación de otro tipo de espectáculos, no música como lo hacía Johnny Carson, sino en ese tipo de personas que están relacionadas con lo paranormal, con entes del más allá. Entonces se presentan también videntes, lectores de cartas o todo lo que tiene que ver con el mundo de lo oscuro, de lo paranormal. Y allí aparece precisamente ese rol a cargo de Jack Delroy, que tiene tras de sí un episodio infortunado, y es que un año después de la muerte trágica de su esposa, su convicción empieza a tambalearse y los índices de audiencia empiezan a serle desfavorables. Allí empieza a ser prácticamente hostigado por sus productores, que tiene que buscar la forma de que el programa no vaya a desaparecer, de que la inversión ha sido fuerte, de que hay muchas personas que dependen de ese show,
y que si no hace algo para revertir esta situación, pues finalmente va a terminar siendo uno más de los que les cancelan su programa. Y para darle vuelta a esta situación, planea un especial para la noche de Halloween, para ese 31 de octubre, para la noche de los muertos, que nadie se olvide de él, que sea prácticamente un antes y un después en la historia de la televisión. Y sin darse cuenta que está a punto de llevar el mal a todos los hogares de los Estados Unidos, pues este hombre, en compañía de una famosa escritora, de una niña que está siendo permanente poseída, y de un hombre, Carmichael Haig, que es el tipo de personajes que no come entero, que lee entre líneas, que está dispuesto a desenmascarar cualquier timo, cualquier estafa, especialmente en estos videntes, en estas personas que posan de psíquicas o de ser bendecidas o maldecidas, según la situación, con poder comunicarse con los muertos o con entes del más allá. Pues entre todos, junto también con una suerte de presentador, el que le hace la segunda a Jack Delroy, Gus McConnell, interpretado por el actor Rhys Auteri, allí se va a dar esa noche con el diablo. Y lo que va a pasar es que en medio de ese programa de televisión las cosas se van a salir de control. Vamos a ser testigos, no solo los que están en la audiencia en vivo, sino también nosotros en la pantalla de cine, testigos de eventos paranormales y de cómo la maldad se va a manifestar en diferentes formas. Una vez más estar en sus hogares. Bien, noctámbulos, tenemos un gran programa reservado para ustedes esta noche. Y estoy muy emocionado porque vean cómo transcurre ante sus ojos. En serio, espero que les guste. Bueno, y aquí hay dos asuntos importantes en cuanto a la narrativa de esta película, Late Night with the Devil, o De Noche con el Diablo. El primero es que es un acercamiento, y como lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5, a través de nuestros largometrajes, se habla de lo que pasa en el mundo de la televisión, de lo que pasa tras bambalinas, de que no simplemente es lo que aparece en pantalla, sino que mientras está en comerciales, pues se tejen muchos asuntos, se dan instrucciones, se miran las audiencias de otros programas, se alistan a los invitados, y todo esto para que lo que finalmente salga en pantalla o vea el público no tenga margen de error. Pero además de esto, como les decía al principio del programa, este film, De Noche con el Diablo, hace uso de esta técnica narrativa, y es el metraje encontrado, el found footage. Y es que aquí, supuestamente, según lo presenta la película, también a manera de falso documental, lo que se encuentra finalmente, los archivos de lo que sucedió esa terrible noche, Night Owls, en estos búhos nocturnos. Y es todo lo que pasa, no solo las grabaciones de lo que salió finalmente, se emitió al aire, sino también todo lo que estaba detrás, en los momentos en que el productor empieza a reclamarle ciertos asuntos a Jack Delroy como una persona que supuestamente entra en contacto con un ente siniestro que se cierne sobre ese estudio de televisión. Pues finalmente terminó en las peores circunstancias, como esta niña termina siendo poseída, como este hombre Carmichael Haig empieza a hacer tambalear su fe o su apreciación de los eventos paranormales, y todo quedó consignado, quedó grabado, hasta que finalmente el público irá uno a uno descubriendo el gran misterio, que en realidad no tiene que ver con esa posesión de la que es víctima esta niña, Lily, sino el pasado oscuro, traumático, doloroso, nefasto, terrorífico que tiene Jack Delroy, y que prácticamente habla de un pacto con el diablo. Como saben, aquí en Noctámbulos creemos que es muy importante mantener una mente abierta. Por favor, den la bienvenida a la doctora June Ross Mitchell y a Lily, la joven que es el tema central del libro Conversaciones con el Diablo. En verdad. El personaje de Carmichael está muy claramente basado, incluso físicamente, en James Randi de la vida real. Randi era un mago talentoso que se convirtió en un famoso desacreditador psíquico y fundó un instituto que ofrecía una gran recompensa a cualquiera que pudiera reproducir sus supuestos poderes paranormales en condiciones controladas. Durante décadas nadie pudo ganar el dinero. Según el folclore tradicional, si una persona hace un contrato con el diablo para obtener bienes terrenales, este vendrá a reclamar su pago en 7 años. El metraje documental que aparece al comienzo de la película muestra a Delroy
en The Groove en 1969. Su esposa muere en 1976, 7 años después de ese contrato. Advertencia, cualquiera con niños. En una entrevista de 2024 con The Movie Fest, Colin Kearns, uno de los directores, explicó la razón por la que la película está ambientada en 1977. Él dijo, la película tenía que desarrollarse un lunes por la noche para la semana de barridos, por lo que hay mucho en juego y este es el comienzo de la semana que va a suceder. Hacer o deshacer la carrera de Jack Delroy, ¿verdad? Y dio la casualidad de que 1977 fue el único año de los 70 en el que Halloween cayó un lunes por la noche. Así que pensamos, 77, eso es más o menos lo que buscamos, así que funcionó para nosotros. Lily, ¿puedes escucharme? El actor David Dalmatian fue elegido para el papel principal y personaje central de la película, después de que los directores del largometraje leyeran un artículo suyo sobre los presentadores de programas de terror regionales que había escrito para la revista Fangoria. El codirector Colin Kearns dijo en una entrevista, quiero decir, aparte de reconocer su increíble trabajo y todas las películas en las que ha participado, un día abrí Fango y leí el artículo de David sobre los presentadores de programas de terror regionales. Y al leerlo y conocer su trabajo pensé, esto va a ser realmente una buena opción. Obviamente nuestro héroe Jack es un presentador de televisión, así que sentí que habría cierta afinidad allí. Y el nombre del misterioso club exclusivo para hombres situado en las Secuoyas de California era The Groove. Se inspiró en el Bohemian Grove de la vida real ubicado en el 20601 Bohemian Avenue en Monterrío, California. La membresía del Bohemian Group cuenta con varios políticos, incluidos 3 presidentes de los Estados Unidos, industriales y otras figuras destacadas. Uno de los verdaderos fundadores de Group fue Ambrose Bierce, autor de varias historias de terror y del cínico diccionario del diablo, que incluye imágenes frecuentes de búhos. Damas y caballeros, sigan en sintonía para ver algo inédito en la televisión en vivo. Intentaremos comunicarnos con el diablo. Los realizadores de esta película de terror, los hermanos Kearns, han dicho sobre esta película en un comunicado oficial. En los años 70 y 80 había algo ligeramente peligroso en la televisión nocturna. Los programas de entrevistas en particular eran una ventana a un extraño mundo adulto. Pensamos que combinar esa atmósfera cargada de transmisión en vivo con lo sobrenatural podría dar lugar a una experiencia cinematográfica excepcionalmente aterradora. Y la cantidad de tiempo que dura la secuencia inicial en blanco y negro es de 8 minutos. Se inspiró en el documental impactante de los años 80, Asesinando Norteamérica, de 1981. Las últimas secuencias en blanco y negro de la película son los interludios dentro y fuera del aire durante las pausas comerciales. Y déjalos muertos. Bueno, hay que decir de esta producción, además de que el famoso novelista de terror Stephen King elogió la película, dijo: me hicieron un examen, es absolutamente brillante, no podía quitarle los ojos de encima. Los resultados pueden variar, como dicen, pero les insto a que la vean cuando puedan. Bueno, si lo dice Stephen King, que es uno de los amos del terror, hay que hacerle caso. Y aquí en De Película de Caracol Radio, lo dijimos al principio, sí. Es una grandiosa, es una muy bien lograda película de terror. Tiene todos los elementos, su dirección artística y su diseño de producción hacen gala en cada fotograma, en cada espacio, con el vestuario, con las locaciones, con las cámaras, con la orquesta, con el estudio de lo que era la televisión a finales de los años 70. En este aspecto la película no tiene discusión y está muy bien lograda, además de que los directores Kearns utilizan unos filtros que le dan ese ambiente añejo a la parte visual que la hacen ver como se veía la televisión en los años 70. Aquí David Dalmatian pues hace un papel impresionante. Este Jack Delroy es el rol, el tipo de rol que queda en la memoria, porque es un hombre que de entrada muestra todos sus miedos, esa dualidad, ese afán de esa hambre de poder, de gloria, de fama, pero también un hombre que tiene un gran secreto que carga sobre sí. Además, verlo padeciendo junto con su esposa ese cáncer, pues logra ese realismo que necesita el rol. La niña Ingrid Torelli como Lily pues también tiene un rol muy bien ejecutado, lo mismo que esta escritora, doctora June Ross Mitchell, interpretada por Laura Gordon. Así que la película tiene un muy buen elenco, tiene un muy buen guión, tiene una muy buena dirección artística y diseño de producción. Tiene también giros interesantes, los efectos visuales también le aportan muchísimo al largometraje, incluyendo esa secuencia donde Gus McConnell, el rol a cargo de Rhys Austeri, que es como el hombre de la orquesta, el maestro de ceremonias, el presentador de Jack Delroy, hace también de las suyas y es otro de esos
personajes que aporta. Todo esto habla muy bien de la película e insisto, es una muy, muy buena producción, pero no se guíen o no se dejen llevar por ese afán, por ese tipo de público que entra en el mundo de las modas y de repetir lo que le dicen las redes sociales o los medios y que estamos ante la mejor película de terror de la historia. No, le falta mucho. Hay títulos, hay cientos de títulos muy por encima de Late Night with the Devil o De Noche con el Diablo. Y llamarla la mejor película de la historia, pues demuestra fácilmente que les falta ver más largometrajes, les falta recorrer varias décadas para llegar a tal aseveración. Pero de ahí a que sea una buena película, pues sí, en eso estamos completamente de acuerdo. No es ni de cerca la mejor película de terror de la historia, tampoco está dentro de las 10 primeras mejores películas de terror de la historia, pero sí es un largometraje que vale mucho la pena ver y especialmente si se evoca con nostalgia a los años 70. Así que gran estreno de este año, la producción, además corta, con el tiempo perfecto, con la dinámica ideal de 1 hora 33 minutos de duración, Late Night with the Devil o De Noche con el Diablo. Qué gusto verte de nuevo, Jack. Lily, vuelve conmigo. Ya no se trata de niveles de audiencia. Nadie saldrá de aquí. ¿Cómo permitiste que pasara, Jack? ¿Cómo lo permitiste? Advertencia a cualquiera con niños pequeños en la habitación. ¡Comerciales, a comerciales! Lo que están a punto de ver ¿Estás bien, Jack? es profundamente perturbador e impactante. El top 5 de película. Regresamos en 5, 4. Ahora, el señor Medianoche, Jack Delroy. Buenas noches, noctámbulos, y gracias por permitirme una vez más estar en sus hogares. Y después de la pausa seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo y llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo doblados al español latino de uno de los grandes estrenos en el cine de terror en los últimos tiempos, una película titulada originalmente Late Night with the Devil y que ustedes tienen en la cartelera como De Noche con el Diablo. Su gran protagonista es el señor David Dastmalchian, que aquí interpreta a Jack Delroy. Y nuestro top tiene que ver con ese tipo de largometrajes que, al igual que De Noche con el Diablo, recrean, plasman el mundo de la televisión, todo lo que sucede frente a las cámaras y también tras bambalinas, como sucede con este show Night Owls o Los Búhos Nocturnos, que en una forma de pseudo documental muestra lo que sucedió una noche de Halloween cuando entes paranormales aterrorizaron a toda una audiencia y con el famoso presentador de televisión de un late night llamado Jack Delroy. Así que vamos con este top y con nuestro lugar número 5 de películas que plasman el mundo de la televisión. Lily, ¿puedes escucharme? Número 5. ¡Qué amables! El nombre es Lee Gates. El show es Money Monster. El día es viernes y el Dow Jones cayó unos sísmicos 7 puntos esta mañana. Bien. Gritó uno preparado. Deberían... ¿Lista ovación 3? Debería. Corre. Se los diré. ¿A quién le... Y con estos sonidos en el español latino, cortesía de la plataforma de Netflix, hablamos de un film del año 2016. Una producción enmarcada en la acción, el crimen y el drama de 1 hora 38 minutos de duración, titulada originalmente Money Monster y que se presentó o ustedes tienen en la plataforma de Netflix como El Maestro del Dinero. Para nunca. Intentemos ignorarlo. Intentemos ignorarlo por un día. Un día. Y hablemos del asunto del que todos los demás están hablando. Bueno, Jodie Foster es una leyenda del cine, ganado 2 premios Oscar de la Academia, nació el 19 de noviembre de 1962 en Los Ángeles, California. Uno de sus roles más recordados fue el de Clarice Sterling, la agente del FBI, del FBI, en The Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes. También estuvo como una adolescente en Taxi Driver, la película de 1976, fue Sarah Tobias, el otro rol que le dio el Oscar de la Academia, una mujer que fue violada en la película de 1988, Acusados, con Kelly McGillis, y recientemente la vimos en una nueva temporada de True Detective. Pero eso en cuanto a su rol de actriz.
pero como realizadora, ella también ha incursionado en el mundo de la dirección y lo hizo con esta película Money Monster, donde el gran protagonista, ese hombre que escuchamos de fondo, que conduce un programa de televisión de una forma bien particular, algo exótica, Lee Gates, es interpretado por el actor George Clooney, nacido en Lexington, Kentucky, en los Estados Unidos, otra gran celebridad del cine de Hollywood. Lo vimos en Michael Clayton, en Las Indios de Marzo, en Up in the Air. Y aquí en el elenco también aparecía otra celebridad, que reunión de talentos, de estrellas. Su Majestad, la sensacional y talentosa Julia Roberts. Y el reparto lo complementaban, ay Dios mío, Caitriona Balfe, la mujer de esa famosa serie Outlander, donde es Clay Randall. Y en este elenco también aparecía el gran Jimmy McNulty, el señor Dominic West, que era Walt Camby. Saben lo que viene. Es hora del grandioso y esencial tip bursátil del milenio. Bueno, y aquí aparece el personaje de Lee Gates, interpretado por George Clooney, un famoso presentador de la televisión que es también uno de los principales gurús de Wall Street. Este hombre tiene un programa con un set impresionante y con un equipo de producción tras bambalinas donde aparece precisamente el rol a cargo de Patty Fenn, interpretada por Julia Roberts, que es la mujer, la directora, la que sabe en qué momento dar paso a comerciales o entrar con los efectos visuales o con todo lo que utiliza este programa. Todo cambia en el momento en el cual en esta producción aparece un joven llamado Kyle Bodwell, que precisamente habla aquí. ¡Enciende esas cámaras de nuevo ya! No puedo, al apagarlas se ¡No es cierto! ¡Enciende las cámaras! Está bastante iracundo, bastante molesto Jack O'Connell, y es que él, por seguir los consejos de ese gurú de Wall Street, Lee Gates, termina perdiendo todo el dinero de su familia. Por eso decide en vivo y en directo, cuando se está transmitiendo este programa Money Monster, decide secuestrar a todo el equipo, a Gates, durante la emisión en directo de este programa, y ahí él va a tratar de mostrarle a la gente que este simplemente es un charlatán y que le hizo perder casi su vida. Que veo que nos quitan a nosotros, le dispararé en la cabeza, ¿entienden? Por motivos de programación, Julia Roberts y George Clooney trabajaron muy poco juntos en esta película. Julia Roberts rodó todas sus escenas con la famosa green screen, con la pantalla verde, y en los monitores de su personaje mira durante toda la película al sitio en el cual fue insertado después el trabajo de George Clooney. Número 5, Money Monster, el maestro del dinero. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, Lee? ¡Hazlo ya! Número 4. The program you're about to watch is a unique live investigation of the supernatural. It contains material which some viewers may find to be disturbing. No creaking gates, no Gothic towers, no shuttered windows. Yet for the past 10 months, this house has been the first... Y con los sonidos en su idioma original, donde el presentador dice que las siguientes imágenes pueden resultar perturbadoras para ciertas audiencias, llegamos a nuestro lugar número 4, una de las películas más parecidas en nuestro top, en nuestro conteo, A Late Night with the Devil, o De Noche con el Diablo. Y este fue un largometraje hecho para la televisión en 1992 de 1 hora 31 minutos de duración y por parte de la BBC, una película titulada God's Watch. Sí, ahí los gritos empiezan por doquier, y es que las cámaras de este programa God's Watch se van directamente a una casa que se encuentra en alguno de las concentraciones urbanas en el Reino Unido, y empiezan muy al estilo de Paranormal Activity a ser testigos de cómo en una habitación donde duermen dos pequeños empiezan a suceder todo tipo de eventos paranormales, incluyendo puertas que se cierran solas, lámparas que estallan, movimientos que no obedecen a la lógica, y allí aparece este show de la BBC Ghost Watch. En esta cinta, que tenía como directora a Leslie Manning, y el gran protagonista de esta historia, el señor Michael Parkinson, nacido el 28 de marzo de 1935 en Yorkshire, en Inglaterra, y que participó también en la extraordinaria, la sensacional película que tiene que ver con el mundo del fútbol de Daphne United. La historia acerca de ese entrenador que llevó al título 2 veces como campeón de Europa al Nottingham Forest, la cinta protagonizada por Michael Sheen.
We're going to investigate one of the most baffling and fascinating areas of human Y experience. en el reparto, además de Michael Parkinson, aparecía Sarah Green y Mike Smith. Y ya pasando a la historia que nos presentó Ghostwatch, fue un controvertido pseudo documental de terror inglés emitido en la cadena BBC de Londres en la noche de Halloween de 1992. El documental de 90 minutos de duración narraba en directo supuestamente la investigación de un grupo de reporteros en una zona residencial de Londres, donde, según testigos, una presencia fantasmagórica, un ente del más allá, provocaba toda serie de extraños sucesos en los alrededores del área. Y al más puro estilo de programas como Late Night with the Devil, los reporteros entrevistaban a los vecinos de la comunidad y descubrían que una malvada entidad era el espíritu asesino de los niños llamado Pipe, que vagaba perdido entre el mundo de los vivos y los muertos. Y este reportaje ofrecía imágenes realmente impactantes de sucesos paranormales, todos ellos debidamente preparados y en su sitio correcto, objetos que se movían de repente sin que nadie los tocara, espectros fantasmagóricos, y a medida que empezaban a crecer los rumores, pues suscitaron la curiosidad de varios espectadores que presenciaban atónitos unos hechos sobrenaturales sin reparar, sin darse cuenta en ningún momento que aquello no era más que ficción. Y esta película, muchos años antes del proyecto de La Bruja de Blair, ya estaba haciendo de las suyas y causando gran controversia dentro del estilo del falso documental y pseudo documental, que terminó en el imaginario colectivo como si hiciera parte de la realidad. The best part of a night in the most haunted house in Britain. Of course, we're talking about Sarah Green. Tanto impacto generó esta película Ghostwatch que la prensa recogió una noticia de un joven que se suicidó tras verlo. Eso está todavía en la duda si simplemente se constituyó en una leyenda urbana o si en realidad este joven se suicidó como consecuencia de ver este programa. Y esta producción Ghostwatch de 1992 se ganó el dudoso honor de ser el primer programa de televisión citado en el British Medical Journal como causante de trastorno de estrés postraumático en niños. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 4, la película de la BBC de Londres, Ghostwatch. So many things have happened. You start thinking, I don't know, maybe you've done something wrong. Número 3. Demos la bienvenida a los concursantes, mientras Geritol, el tónico preferido de América, presenta 21. Sean bienvenidos, amigos. Señor Pelube, espero que se divierta. Hola, Herb. ¿Cómo está Queens? Bien, señor Barry. ¿Cómo está tu esposa? Debe estar nerviosa. Está bien, gracias. Gracias por preguntar, señor. Como saben... Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo y estamos en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Nuestro presente es la película Late Night with the Devil o De Noche con el Diablo, una producción protagonizada por David Dastmalchian y que habla acerca de un late night, de un programa de televisión en la noche de Halloween, donde hizo presencia el mismísimo diablo, una película que muestra a un programa de televisión de esos nocturnos en la televisión de los Estados Unidos llamado Night Owls o los búhos nocturnos. Y precisamente el tema de la televisión es el que nos inspira este listado, este conteo, este top 5 en el día de hoy. Y con estos sonidos doblados al español latino, cortesía de la plataforma Disney Plus, llegamos a una sensacional, magistral, maravillosa producción enmarcada en el drama, la historia y que se convirtió en la biografía cinematográfica de un concurso de televisión en la Unión Americana. Su título original, Quiz Show, y se presentó como El Dilema. Por favor. Oficina del presidente, un segundo. ¿Oficina del presidente? Ahora dentro de las cabinas, ellos no pueden verse ni escuchar nada hasta que yo encienda sus audífonos. Lo que voy a hacer... Y este hace parte de una de las grandes cadenas de la televisión en Norteamérica, la NBC. La dirección corrió a cargo de Su Majestad Robert Redford y en el reparto aparecía el actor nacido en Suffolk, Inglaterra, el 22 de diciembre de 1962, el mismo Amon Get, en uno de sus papeles más oscuros pero mejor logrados. También fue el famoso Justin Quayle en The Constance Gardener o El jardinero fiel. Les hablo del señor
Ralph Fiennes, sí, tremendo actor que aquí era Charles Von Doren. Y el otro gran protagonista de esta historia, un hombre de la Gran Manzana, nacido en Brooklyn el 28 de febrero de 1957, John Turturro, el famoso Jesus de la película El Gran Lebowski, The Big Lebowski, que decía "Nobody fuck with the Jesus" o "Let me tell you something, pendejo", decía John Turturro en esa magnífica producción. Él también fue Barton Fink en la cinta de 1991 y fue Pete en Oh Brother, Where Art Thou, todas estas películas de los hermanos Coen. La clave era... una si es por tierra, dos si es por... Y aquí interpretaba a Herbie Stemple en este film que se desarrolla entre 1955 a 1959, donde aparece Charles Von Doren, el rol a cargo de Ralph Fiennes, un hombre perteneciente a una prestigiosa familia de intelectuales y profesor de inglés de la Universidad de Columbia, que se convirtió en uno de los personajes más populares en los Estados Unidos gracias a su participación en el concurso de televisión 21. Durante 3 años contestó siempre las más variadas y difíciles preguntas, pero cuando su popularidad había llegado a todos los rincones del país y del planeta, estalló el escándalo. Uno de los concursantes eliminados denunció que el concurso estaba arreglado, estaba amañado. Tomé su curso en Columbia, Hathor, Pecado Original y Experiencia Americana. Bueno, para ser sincera, cambió toda mi vida. Antes de comenzar el rodaje, Ralph Fiennes quería hablar con Charles Von Doren en persona para que aprendiera a hablar bien de su acento para el papel. Sin embargo, nadie pensó que Van Doren quisiera ayudar con la película. Ralph Fiennes y un miembro del equipo de rodaje condujeron hasta el pueblo rural de Connecticut, donde vivía Van Doren. Lo encontraron sentado en la silla fuera de su casa. Fiennes fingió ser un conductor perdido y le preguntó cómo llegar. Y a los productores Barry Levinson y Mark Johnson se les quitaron los nombres de los créditos, a pesar de que habían contribuido decisivamente a que se hiciera la película. En cambio, se conformaron con una verificación de su nombre para su compañía de producción Baltimore Pictures. Consideraron que enumerar 11 créditos de productor para una sola película era demasiado exagerado. Estos sonidos pertenecen a una recomendadísima, una sensacional producción disponible en Disney Plus, el largometraje de 1994, nuestro lugar número 3, Quiz Show o El Dilema, dirigido por Robert Redford. Larkin. ¿Era John Larkin? Es correcto para 11 puntos. Número 2. Jack Reacher said that a Marine This story is about Howard Beale, who was the network news anchorman on UBS TV. In his time, Howard Beale had been a mandarin of television, the grand old man of news with a hot rating of 16 and a 28 audience share. In 1969, however, his fortune... Y con estos sonidos en su idioma original hablamos de otra gran obra, una obra maestra que habla de las películas que muestran el mundo de la televisión. Y ahí esa potente voz hablaba acerca del personaje central Howard Beale, que pertenecía a la cadena UBS y que en un punto y hora, especialmente a finales de los años 60, se convirtió en el hombre más visto, en el rostro más familiar por parte de los informativos de UBS, alcanzando grandes índices de audiencia. Y esta producción, cuyos sonidos tenemos de fondo, es de 1976, un gran largometraje del maestro Sidney Lumet. Una película de 2 horas, 1 minuto de duración, navegando los terrenos del drama. Su título, Network, y se presentó en varios países como Un Mundo Implacable. Anyway, they're building the lower level of the George Washington Bridge. We were doing a remote from there. Sí, el gran maestro Sidney Lumet, nacido en Philly en 1924, el responsable de otras maravillosas películas como 12 Angry Men de 1957, Dog Day Afternoon, Tarde de Perros de 1975, Sérpico de 1973, una verdadera leyenda del cine este hombre que murió en 2011, y acompañado en el reparto de una de las actrices más talentosas, más sensuales, más encantadoras en el cine, Faye Dunaway, nacida el 14 de enero de 1941, sí, la famosa Bonnie Parker de Bonnie and Clyde del 67, la famosa Evelyn de Chinatown en el 74, que estuvo en Supergirl como esa gran villana. Y el gran personaje, el gran protagonista de esta historia, ese famoso Howard Beale, un hombre nacido el 28 de septiembre de 1916 en Londres, Inglaterra, el señor Peter Finch. Oh, shit, Howard.
Me voy a volar los sesos, me voy a suicidar, dice el personaje Howard Beale en esta historia que hace un análisis al poder de la televisión y se muestra a través de Howard Beale, un veterano presentador de un informativo nocturno. Es despedido cuando baja el nivel de audiencia en su popular programa y sin embargo, antes de abandonar la cadena, este hombre, ante el asombro de todos, anuncia que antes de irse se va a suicidar ante las cámaras, pegándose un tiro en vivo y en directo en uno de los programas que le quedan. Este hecho sin precedentes provoca una gran expectativa entre los televidentes y los propios compañeros de Howard. Y Peter Finch estaba tan desesperado por conseguir el papel de Howard Beale, una vez que leyó el guión, que incluso se ofreció a pagar su propio billete de avión a la ciudad de Nueva York, y a Sidney Lumet le preocupaba era el acento australiano de Finch. Finch ganó el papel después de enviarle a Lumet una grabación de él mismo leyendo el New York Times con un perfecto acento estadounidense. Y Peter Finch murió antes de que se celebraran los premios Oscar de la Academia, donde estaba nominado a Mejor Actor. Ganó, convirtiéndose en el primer actor en la historia de los premios en recibir un póstumo Oscar. El segundo ganador fue su compatriota australiano Heath Ledger por The Dark Knight, El Caballero Oscuro, la segunda entrega de Batman. Y el director Sidney Lumet y el guionista Paddy Chayefsky afirmaron que la película no pretendía ser una sátira, sino un reflejo de lo que realmente estaba sucediendo en esa parte de la historia de los Estados Unidos. Estos sonidos de nuestro lugar número 2, la sensacional Network, un mundo implacable. Patty Hearst, David, Gorillas in Chad, OPEC, Indiana. Número 1. This might just do nobody any good. At the end of this discourse, a few people may accuse this reporter of fouling his own comfortable nest, and your organization may be accused of having given hospitality to heretical and even dangerous ideas. But the elaborate structure of... Excelsa, exquisita, sensacional película, la que ocupa nuestro lugar número 1 en este top 5 acerca de producciones que plasman el mundo de la televisión a propósito del estreno de Late Night with the Devil o De Noche con el Diablo. Y esta es una película de 2005 rodada en blanco y negro, de 1 hora 33 minutos de duración, inspirada en hechos, que se convirtió en una biografía cinematográfica llena de drama y de historia. Su título original, Good Night and Good Luck, y se presentó literalmente como Buenas noches y buena suerte. Bueno, y si el señor George Clooney ya había estado en una película que reflejaba el mundo de la televisión como gran protagonista en Money Monster, en esta ocasión, en Buenas noches y buena suerte, fue el gran director. Y es que George Clooney como realizador ha tenido grandes producciones. Esta es una de ellas. Y aquí este hombre que escuchamos de fondo en su idioma original es un actor nacido en San Francisco, California, el 26 de enero de 1949, David Strathairn, que aquí era nada menos y nada más que Edward R. Murrow, uno de los hombres importantes del periodismo. También estuvo en películas como LA Confidential, Godzilla y Lincoln. Esta película también tiene una banda sonora extraordinaria y un elenco de ensueño. Además de David Strathairn, aparecía el propio George Clooney interpretando a un productor de televisión, gran amigo de Ed Murrow, Fred Friendly. Estaban Jeff Daniels, Patricia Clarkson, también Robert Downey Jr., Matt Rose, el propio Jeff Daniels. Una película de un reparto, de una textura, de una historia, de una imagen, una gran producción. Bueno, y pasando al relato, al hilo argumental que nos presentó Good Night and Good Luck, o Buenas noches y buena suerte, donde también estaba Frank Langella. Aquí la película está ambientada en los años 50, más exactamente en 1953, donde aparece en defensa del periodismo independiente el famoso periodista y presentador de la CBS que escuchábamos en ese discurso, Edward R. Murrow, interpretado por David Strathairn, y junto con su productor Fred Friendly, el rol a cargo de George Clooney. Y todo porque en ese punto y hora en la historia de los Estados Unidos, en los medios, también en la política, hasta en el deporte, estaba esa famosa cacería de brujas.
realizada, impulsada por el senador anticomunista Joseph McCarthy, el famoso macartismo, que determinó pues que varias personas fueran perseguidas hasta las últimas consecuencias, porque según este senador, todos los que tuvieran algún tipo de afinidad, de conexiones, de simpatía por ideas comunistas, pues tenían o se consideraban traidores a la patria. En esta maravillosa producción donde cada mañana George Clooney reunía a los miembros del elenco y les entregaba copias de los periódicos de ese día de 1953. Luego les daba 1 hora y media trabajando en viejas máquinas de escribir para copiar las historias del periódico. Luego él los reunía en una conferencia de prensa improvisada con cámaras ocultas en la que los miembros del elenco presentarían sus historias al editor como una sala de redacción real. Por eso esta película resulta tan creíble. Precisamente cada 23 minutos, la duración estándar de las series de televisión de los años 50, la película está marcada por una canción de jazz interpretada por Diane Reeves. Y en el comentario en el DVD de esta película, George Clooney dice que alrededor del 20% de los espectadores de la prueba nunca habían oído hablar de Joseph McCarthy y querían saber la identidad del actor que lo interpretaba. Cuando aparece McCarthy, por supuesto, se muestran imágenes reales de McCarthy real. Joseph Raymond McCarthy, un hombre nacido en 1908 que falleció en 1957, el senador republicano junior de Wisconsin de 1947 al 57, cuando murió en el cargo y que pasó a la historia por ser ese famoso cazador de brujas en la época en que se perseguía al comunismo. Inicialmente el famoso eslogan final, buenas noches y buena suerte, good night and good luck, que es el título de la película, era un hábito que Edward R. Murrow mantuvo desde sus años en Londres como reportero de guerra para la radio. Luego los británicos, sometidos a los constantes bombardeos nocturnos alemanes, terminaban sistemáticamente sus conversaciones con las mismas palabras sin saber si volverían a encontrarse. Estos sonidos de una película recomendadísima. Nuestro lugar número 1, Good Night and Good Luck, buenas noches y buena suerte, dirigida por George Clooney. I could be touched very deeply. Okay, that's enough. That's enough, Leo.